Hallar la figura inversa de un triángulo equilátero ABC de 4 centímetros de lado. El centro de inversión es el baricentro del polígono y la razón es 16. Bien, lo primero que hacemos es dibujar un triángulo equilátero de 3 centímetros de lado y hallar el baricentro O. Ese va a ser el centro de inversión. Si la razón de inversión es 16, la circunferencia de puntos dobles es la raíz de 16, que es 4. Por tanto, dibujamos una circunferencia de radio 4. Y ahora vamos a trazar elemento a elemento, es decir, cada segmento del triángulo, cada lado del triángulo, vamos a hallar su inverso. Para ello aplicamos las propiedades de inversión. Entonces, un lado de un triángulo se encuentra inmerso en una recta que la podemos prolongar y vemos que este punto es doble y este también, puesto que esta es la circunferencia de puntos dobles. Y entonces, como la inversa de una recta genérica es una circunferencia que pasa por el centro de inversión, en este caso la inversa va a pasar por el centro de inversión y por este punto y por este, que son dobles. Luego dibujaremos la circunferencia que pasa por este punto, por este y por este. Conocidos esos tres puntos, dibujamos la circunferencia. Una vez hecho eso, vamos a limitar un arco de la misma, puesto que nosotros no tenemos la recta entera, sino que tenemos un segmento. Para ello, el inverso de este punto lo obtendremos uniendo el centro con él y alargando ese segmento hasta cortar a la circunferencia, tendremos el inverso de ese punto. Y lo mismo por la parte superior, de modo que tendríamos aquí el inverso de este punto, que sería este. Y ahora este segmento tiene por inverso este arco, que como se ve aparentemente sale del formato en el que estamos dibujando. Una vez hecho eso, pues suponemos que a este punto le llamamos A, este va a ser A', si a este le llamamos B, este va a ser B', y entonces ahora el arco que nos compete, que nos interesa, es el arco inverso del segmento AB, es decir, el arco que va de B' a A', pasando por el inverso de cualquier punto intermedio de aquí, que estaría en esta zona. Luego entonces dibujaríamos ese arco. Por ejemplo, si el segmento AB lo ponemos de color rojo, pues haremos centro aquí y dibujaremos el arco inverso de ese segmento. Bien, una vez hecho eso, tomemos aquí este otro lado, de modo que repetimos el proceso, alargamos el segmento correspondiente al lado, obtenemos dos puntos de corte con la circunferencia de puntos dobles que son dobles, es decir, pertenecen tanto a la figura original como a la transformada, y hallamos la inversa de esta recta, que vuelve a ser una circunferencia que pasa por estos dos puntos y por este. De modo que hallaríamos esa circunferencia y ahora hallaríamos el inverso del punto C, que será este punto C' sobre el arco. El inverso del B ya lo teníamos de antes, que era este B'. Y ahora este arco lo vamos a realizar, pues también si dibujamos en azul el lado BC, pues el arco correspondiente será el inverso en el mismo color. Bien, para hallar la parte inferior, el lado AC, su inverso, sabemos que va a pasar por C', por A' y por O. Luego en este caso podríamos ya hacer una circunferencia que pasa por esos tres puntos. Pero vamos a aprovechar para explicar también otro procedimiento de obtener el inverso de un lado CA. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser trazar desde O la perpendicular al lado CA y tendremos este punto X. Y entonces vamos a hallar el inverso de X. Y el inverso de X será un punto X', que es el extremo del diámetro de la circunferencia inversa, siendo el otro extremo el punto O. Entonces esto sería otro procedimiento para resolver el inverso de este lado. Se podría hacer, insisto, repitiendo el proceso que hemos explicado anteriormente. Prolongamos esta recta, tendremos este punto, y ahora en este punto lo uniremos con O, y formaremos aquí un radio de color verde, y haremos en este punto la tangente a la circunferencia de puntos dobles. Esa tangente la vamos a prolongar y cortará a esta prolongación también en el punto X'. Que lo tendremos por aquí abajo en la parte, digamos, de esta figura. Entonces el segmento de diámetro OX' sería el segmento de OX' es el diámetro de una circunferencia que es, digamos, la inversa del lado AC. Y ese sería el tramo verde que corresponde al segmento verde de la figura. Y aquí tenemos ya, pues, digamos, la figura completa del proceso que hemos seguido. Un detalle importante, si se nos preguntara qué zona queremos rayar correspondiente a la zona inversa del triángulo ABC, es decir, los puntos del interior del triángulo, estos puntos del interior del triángulo, cualquier punto interior, ¿dónde estaría su inverso? Pues la cuestión es muy sencilla de razonar. Supongamos que tomamos aquí un punto cualquiera de uno de los lados y que, por ejemplo, este punto
y que buscamos su inverso. El inverso de este punto sería este. Bien, pues si queremos hallar el inverso de un punto del interior del triángulo, se recuerda que en inversión el producto de los segmentos sea este punto, vamos a llamarle Y, por ejemplo. Ese punto sería un punto cualquiera del lado AB, es Y. Y aquí tuviéramos el Y', que sería el inverso de ese punto. Sabemos por definición de inversión que se cumple que OI por OI' es igual a un producto constante, que es precisamente la raíz o sea, es los 16, de lo cual esta circunferencia es la raíz, que es la circunferencia de puntos dobles, que es la razón de inversión, 16. Bien, pues si el punto que cogemos, en vez de ser el I, cuyo inverso es I', lo cogemos en el interior del triángulo, el primer factor de ese producto lo estamos reduciendo respecto a la medida OI. Por tanto, el segundo factor lo tendremos que ampliar, aumentar, para que el producto se compense y dé constante. Recuérdese, por ejemplo, si nosotros tenemos 10 por 2 es igual a 20. Si el 10 lo convertimos en 5, es decir, reducimos ese primer factor, el segundo factor lo tenemos que aumentar, y en vez de 2, tener 4, para que el producto se conserve y sea 20. 5 por 4, 20. Luego, si el primer factor se reduce, el segundo se amplía. Por tanto, la superficie del interior del triángulo tiene por inverso a la superficie exterior de este digamos, trébol de 3 hojas que tenemos aquí de los 3 colores. Entonces, cualquier punto del interior del triángulo tiene por punto inverso a cualquier punto de la parte exterior de la forma que acabamos de dibujar. Y ese sería un comentario interesante a tener en cuenta. Hallar la figura inversa de un cuadrado ABCD de 4 centímetros de lado. El centro de inversión es el vértice A y la razón es 36. Lo primero que hacemos es dibujar el cuadrado ABCD y sabemos que ese centro de inversión coincide con uno de los vértices. Si la razón K es 36 en esa inversión, sabemos que la circunferencia de puntos dobles tiene de radio la raíz de 36, que es 6. Por tanto, dibujamos esa circunferencia. Y ahora vamos a coger segmento a segmento y hallar los inversos aplicando las propiedades de la inversión. Lo primero que hacemos es prolongar el lado BC y tendremos aquí pues 2 puntos de corte con esa circunferencia de puntos dobles. Y esos 2 puntos son dobles y por tanto la inversa de toda esta recta será una circunferencia que pasa por este punto, que es doble, por este que es doble y por el centro de inversión A. Una vez hecho eso, uniremos el punto A con el punto C mediante una recta. Este sería, si este es el punto B, este sería el punto B', y el inverso de este vértice C sería unir A con C y prolongar hasta cortar a la circunferencia. El segmento CB tiene por inverso al arco C'B'. Y de alguna manera vamos a dibujar esto en el color rojo, el lado CB, y ese arco C'B' lo tenemos aquí también en rojo para que se vea la correspondencia. Una vez hecho eso, prolongamos el lado CD y repetimos el proceso. Como es inversa de una recta, sabemos que es una circunferencia que pasa por el centro de inversión A y pasa por este punto que es doble y por este punto que es doble, que son aquellos de corte del lado CD prolongado con la circunferencia de puntos dobles. La figura inversa sería esta circunferencia y ahora volvemos a lo mismo. Uniríamos A con D para sacar aquí el punto D' y el segmento CD tiene por inverso al arco C'D', que es este de color azul. Bien, una vez hecho eso, vamos a coger y nos falta el lado AB y el lado AD. Obsérvese que este lado AB está en una recta que pasa por el centro de inversión. Por tanto, la inversa es ella misma. Es una recta doble, pero no de puntos dobles. Doble porque la original y la transformada se confunden, pero no de puntos dobles porque cada punto no coincide con su transformado. Obsérvese que el B no coincide con el B', etc. A medida que aquí, desde B, vamos hacia A, nos vamos acercando al centro de inversión, pues para hallar el inverso de ese segmento veremos que desde B' nos tenemos que alejar para que los productos se mantengan constantes, según hemos explicado hace un momento. De modo que prolongaríamos del lado AB a partir de B' y en esa línea tendríamos el inverso de ese segmento de color negro oscuro, sería este que tenemos aquí. Una vez hecho eso, tenemos que lo mismo ocurrirá con esta parte, digamos, del lado AD. Pues el inverso de D es D', pues dibujamos el lado AD de color verde y a partir de D' hasta el infinito tendríamos el inverso de este segmento. A medida que nos vamos acercando, aquí nos vamos alejando. O sea que desde D nos vamos acercando a A, pues desde D' nos vamos alejando. Nos acercamos tanto a A que cuando llegue al inverso de A, que sería un punto,
de este lado estará en el infinito de esa recta. Lo mismo ocurre con este lado. Desde el B tengo aquí su B', este sería el B', vamos a poner la letra de forma que se aprecie claramente. Ese sería el B', pues si desde el B tenemos su inverso en B', al acercarnos hacia acá, en este caso nos alejaremos. Si nos acercamos tanto que llegamos al punto A, su inverso estaría en el infinito de esa dirección. Obsérvese que el inverso de A está en dos posiciones del infinito. Sabemos que una es el infinito de esta dirección y otro es el infinito de esta dirección. Y en esos dos puntos del infinito de dos direcciones distintas es donde concurren las dos rectas que son inversas del punto A, que sería donde concurriera esta verde y esta negra. Ya sé que aparentemente es un poco, tiene un aspecto de filosofía, pero en realidad es la geometría, utiliza los elementos del infinito y funcionan para nuestros razonamientos. Hallar la figura inversa de un semicírculo de diámetro AB igual a 4 centímetros, siendo el centro de inversión el punto medio de la semicircunferencia, y el inverso del punto B es el mismo. Es decir, que nosotros tenemos aquí un semicírculo de diámetro AB y tenemos que, obsérvese que el centro de inversión es el punto medio de la semicircunferencia. Aquí suele haber, mucha gente se confunde, este es el centro del círculo. Pero este es el centro del arco de la circunferencia, de la semicircunferencia. Luego el centro es este punto. Y entonces quiero hallar la figura inversa de este semicírculo. Entonces nos dicen que el punto B tiene por inverso al mismo, con lo cual B coincide con B'. Si B coincide con B' y O es el centro de inversión, pues sabemos que el radio OB será el del círculo de puntos dobles, que lo tenemos aquí dibujado. Hallaremos el inverso de esta recta, que como es una recta genérica, su inversa será una que pasa por este punto y por este, que son dobles, y por el centro de inversión. Por tanto, si ponemos de color rojo el segmento cuyo inverso queremos hallar, pues este arco sería el inverso de la recta completa. Si recortamos el arco en estos dos puntos, pues tendremos la parte esta que corresponde a este segmento. A continuación tenemos que hallar el inverso de esta semicircunferencia, que la vamos a colocar de un color azul. Bien, una vez que está dibujada, sabemos que como es una circunferencia que pasa por el centro de inversión, su inversa es una recta perpendicular al diámetro y que pasa por este punto que es doble. Luego entonces simplemente sería esta recta hasta el infinito y por la parte inferior igual. Obsérvese que este punto, vamos a poner aquí un punto cualquiera un punto cualquiera del arco este. Supongamos que este punto tiene por inverso a este punto. Observamos que a medida que nos vamos alejando hacia arriba, aquí los inversos se van aproximando al centro de inversión, hasta que nos alejamos tanto que llegamos al punto del infinito, y entonces el inverso de ese punto del infinito es el centro de inversión O. Por abajo igual, sería cualquier punto del arco que tomemos. Obsérvese que este punto está más lejano que ese. Vamos a poner dos puntos aquí para que se vea uno más cercano y otro más lejano, para que se vea esta idea de que si tenemos este punto del arco, tenemos este del segmento, de la recta. Si en el arco nos acercamos, este se aleja para que el producto sea constante. Y si nos acercamos tanto que llegamos al punto O, el inverso se va al infinito de esa dirección. Por tanto, la figura inversa será esta, que tendrá este tramo abierto hasta el infinito, esta semicircunferencia y este tramo. Y hablamos lo mismo que hemos hecho antes. Si quisiéramos determinar la zona de los puntos inversos de los que quedan en el interior de la semicircunferencia de partida, que era esta, pues son los puntos de la parte exterior de esta zona. ¿Por qué? Pues porque si cualquier punto de este arco tiene este punto aquí, su inverso, en la circunferencia, en la recta, pues si nos metemos dentro, reduciendo el primer factor, el segundo aumentará, para que el producto sea constante. Entonces, los puntos del interior de esta semicircunferencia son los que quedan aquí a la derecha, limitados por la línea azul, semicircunferencia roja y azul. Y eso sería la zona de puntos inversos de los del interior. Una forma en U constituida por tres segmentos perpendiculares en la que el lado horizontal de la misma mide 3 centímetros y los dos lados verticales 5 centímetros cada uno, está cerrada mediante una semicircunferencia convexa de diámetro 3. Se pide hallar la forma inversa en una inversión de centro del punto medio del tramo rectilíneo horizontal inferior y una razón de inversión tal que el punto medio del tramo recto vertical de la derecha sea doble.
Entonces lo primero que hacemos es construir esa forma de U. Este sería una U con un tramo horizontal de 3 y dos tramos verticales de 5, culminado por una semicircunferencia convexa de diámetro 3. El centro de inversión sería este punto O, el punto medio de este lado, y ahora tendríamos que el inverso del punto medio de este lado vertical de la derecha es doble, con lo cual el A coincide con A'. Eso significa que la circunferencia de centro O y radio radio OA' es precisamente la circunferencia de puntos dobles. Una vez hecho eso, lo que hacemos es nombrar los vértices para tener aquí los puntos con los que vamos a trabajar. Bien, entonces vamos a hallar el inverso de este tramo. Entonces vuelve a ser un caso de los que hemos estudiado de inversa de una recta, prolongamos y será una circunferencia que pasa por estos dos puntos dobles y por el centro de inversión. Sería esta circunferencia. El inverso del punto B, prolongaremos el radio OB y cortará cada circunferencia en este punto B', y ahora el inverso de C sería unir O con C y en su corte con esta circunferencia tendremos aquí el C'. Ese sería esta zona. A continuación haríamos lo mismo por la parte, esto sería ya para tener el tramo rojo original y el transformado. Haremos lo mismo en la parte izquierda, que es simétrico, o sea que sería repetir el proceso y tendríamos aquí pues un tramo, en la misma circunstancia, un tramo digamos similar. Ahora, este lado, como es un segmento que pasa por el centro de inversión, el inverso de B es B'. Bueno, pues ese lado va a ser una recta inversa de sí misma, y por tanto simplemente pues lo que haremos será prolongar por los dos extremos, es un lado verde, pues de aquí hacia la derecha sería su inverso y de aquí hacia la izquierda su inverso. Nos quedaría ya ahora el inverso del centro de la parte superior de esta semicircunferencia. Tenemos aquí este punto C y este punto D, cuyos inversos son C' y D'. Y ahora lo que vamos a hacer, esta es una circunferencia que no pasa por el centro de inversión. Obsérvese que al prolongarla no pasa por el centro de inversión. Vamos a hallar el inverso de este punto. Para ello tomamos, desde él hacemos la tangente a la circunferencia de puntos dobles y bajamos perpendicular a la línea que une el centro con el punto. Y este punto es el inverso de este. Por tanto, el inverso de esta semicircunferencia será este arco que vendrá por esta parte inferior. Y dibujaríamos ese arco y ahí tendríamos ya la figura inversa de la figura completa. Obsérvese que este punto de la parte alejada de la circunferencia tiene por inverso a este de la parte cercana. Y este arquito corresponde a este arco de la parte de aquí. Un triángulo isósceles ABC en el que AB mide 3, AC mide 3 y BC mide 4 se transforma por inversión de centro en A, distando el inverso del punto B 5 centímetros del centro de inversión A. Hallar la figura inversa. Bien, lo primero que hacemos es dibujar el triángulo. Para ello dibujamos un segmento de 4 centímetros y con centro en sus extremos y radio 3 dibujamos los dos lados iguales, cortándose en un punto que unido con los anteriores definen el triángulo ABC. Bien, una vez dibujado el triángulo sabemos que A lo tomamos como inverso, como centro de inversión, mejor dicho. Y el enunciado dice que el inverso del punto B dista 5 centímetros de A. Sabemos que el inverso de B se encuentra en la recta AB y a 5 de A. Por tanto, dibujaremos un segmento desde A de 5 y ahí tendríamos el punto B'. Por tanto, en este caso, en vez de darnos la razón o potencia de inversión, se está dando una pareja de puntos inversos y el centro de inversión. ¿Esto qué significa? Pues que nosotros podemos hallar la circunferencia de puntos dobles, que es con la que habitualmente estamos trabajando, simplemente dibujando una circunferencia que pase por B y B'. Para ello tomaremos el segmento BB' y hallaremos la mediatriz. Y tomando un punto cualquiera de esa mediatriz, dibujaremos una circunferencia que pase por B y por B'. Esa circunferencia cumple que AB por AB' es la potencia de A respecto a la circunferencia, que será igual a AT cuadrado si hiciéramos la tangente. Por tanto, el segmento AT, según las definiciones de potencia y de razón de inversión, el segmento AT sería la raíz cuadrada de la razón o potencia de inversión. De modo que tendríamos aquí que este AT se cumple a que AT cuadrado es igual a AB por AB', igual a AT cuadrado, y luego AT es el radio de la circunferencia de autoinversión, como decimos, y entonces la podemos dibujar. Una vez hecho eso, vamos a hallar los inversos de los distintos tramos de la figura cuya inversa queremos obtener. Para ello, lo primero que hacemos es ver que el lado BC es una recta, se encuentra en una recta y podemos hallar su inversa, simplemente prolongando
y cortando dicha recta en dos puntos dobles a la circunferencia de autoinversión o de puntos dobles, que sean este y este. La inversa de esta recta será una circunferencia que pasa por el centro de inversión A, que la tenemos aquí trazada. Evidentemente esta circunferencia va a pasar por B', como era ya previsible. Bien, una vez hecho eso, podemos prolongar el lado AC para sacar el inverso de C', sobre la circunferencia. Y a continuación sabemos que el lado AB tendrá por inverso al arco B'C'. Nosotros también podríamos haber sacado esta circunferencia inversa de esta recta, en vez de auxiliándonos de estos dos puntos y del centro de inversión. Puede ocurrir, ¿por qué? Pues porque puede ocurrir que esta recta a veces no corte a la circunferencia de autoinversión. Y entonces lo que hay que hacer es desde A hacer una perpendicular y hallar el inverso del pie de esa perpendicular. Para ello unimos este punto con este de aquí de corte, y en este punto hacemos la perpendicular a este radio, que será tangente a la circunferencia de puntos dobles. Esa perpendicular corta a la prolongación de la línea esta inicial que habíamos trazado, y eso nos va a determinar aquí el inverso de este pie de la perpendicular, que le vamos a llamar X, cuyo X' sería este, que representa el extremo del diámetro de la circunferencia inversa de la recta definida por B y C. Eso significa que yo esta circunferencia la podía haber obtenido por este otro procedimiento. Una vez hecho eso, tomaré el segmento BC, que lo dibujamos aquí en azul, y yo sé que el inverso va a ser un arco. Obsérvese que ese segmento pasa por X, por tanto el arco inverso del segmento BC tiene que pasar por X'. Luego este arco que viene aquí, esta porción de circunferencia, este arco que va desde B' a C' pasando por X', sería el inverso. Entonces ese arco lo dibujamos cogiendo el punto medio del segmento A'X', y aquí tendríamos ese arco inverso del lado BC. Nos falta ahora hallar el segmento AB, hallar su transformado inverso. Como esta recta pasa por A, siempre que un segmento pasa por el centro de inversión, su inverso va al infinito, es decir, que el inverso de este punto está en el infinito, como hemos visto ya en casos anteriores. Y entonces, si el inverso de B es este B', a medida que aquí me acerco hacia A, aquí me alejaré hacia el infinito. Por tanto, ese segmento verde partirá de B y será, perdón, de B' y será esta línea que tenemos aquí. El inverso de AC sería lo mismo, desde C', prolongaríamos y tendríamos ahí, desde C' hasta el infinito, en esa dirección, tendríamos, digamos, la figura inversa. Por tanto, esta figura de este tramo hasta el infinito, este arco y este tramo hasta el infinito, sería la inversa de este triángulo en esta inversión. Volviendo de nuevo al principio, a la forma en que hemos obtenido el radio de la circunferencia de autoinversión, vamos a ver que se puede obtener de otra forma. Aquí lo hemos hecho basándonos en el concepto de potencia. Lo vamos a hacer ahora basándonos en el teorema del cateto. Por tanto, nosotros vamos a poner esta figura aquí a la izquierda y vamos a poner los datos de partida. Tenemos ahí los datos de partida. Tenemos el centro de inversión y esta pareja de puntos inversos. En vez de hacer esto, podemos dibujar una circunferencia de diámetro AB', para aplicar, como digo, el teorema del cateto. Esta circunferencia. Y entonces ahora esto sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyo tercer vértice se encontraría sobre esta circunferencia, y así garantizamos los 90 grados de ese triángulo rectángulo. Una vez hecho eso, nosotros desde este punto vamos a levantar una perpendicular, y esa perpendicular corta la circunferencia en un punto D. Y entonces se cumple que, por el teorema del cateto, AD cuadrado es igual a AB por AB', con lo cual este segmento AD cumple la misma expresión que lo que habíamos obtenido aquí al hacer la tangente. Por tanto, este segmento representa el radio de la circunferencia de autoinversión y que tiene, como se puede ver, es idéntico al que habíamos obtenido anteriormente. Esto sería otra forma de obtener esa circunferencia de autoinversión. Y ahora ya el resto del problema lo resolveríamos de igual manera que hemos hecho en la primera parte de la explicación. Pero esto sería otra forma, ya digo, basándonos en que un cateto es media proporcional entre los segmentos que determina la hipotenusa y la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa. Es decir, que AD cuadrado es igual a AB por AB', que insisto, cumple que AT cuadrado es igual a AB por AB', que es lo que salía aquí en esta figura. Son dos formas de sacar el radio de la circunferencia de autoinversión. Hallar la figura inversa de un semicírculo de diámetro AB de 4 centímetros. El centro de inversión es el punto medio de la semicircunferencia y el inverso del punto B coincide con su simétrico respecto a O.
Los datos los tenemos aquí en la figura, ponemos el segmento AB como diámetro y sabemos que el inverso del punto B es su simétrico respecto al centro de inversión O. De modo que tendríamos ahí el B'. Al unir O con A, pues dada la simetría de la figura, pues tendríamos que el simétrico también sería A'. Aquí ahora podemos tomar el segmento, ver que el segmento A'B', dibujado desde B' hacia el infinito y desde A' hacia abajo, es la figura inversa de esta semicircunferencia. ¿Por qué? Porque al pasar por el centro de inversión, la inversa de esa circunferencia es una recta. Como esa circunferencia pasa por A y por B, su recta inversa pasará por A' y B'. Y como la circunferencia pasa por el centro de inversión, siempre el inverso del centro de inversión es el punto en infinito. Por tanto, desde B' me iría hacia el infinito y desde A' también. De modo que esta semicircunferencia de color azul tiene por inversa a estos dos tramos de recta desde B' hacia el infinito por el norte y desde A' hacia el infinito por el sur. Podemos ver aquí que nos quedaría ahora ya la figura inversa de esta recta. Supongamos, esto se puede ver que es una inversión de razón negativa, porque OA por OA' es negativo, al ser signos contrarios de los dos segmentos. Cuando se tiene que hallar una figura inversa con razón negativa, se resuelve el problema como si fuera positiva. Es decir, si en vez de la prima inverso de A estuviera aquí en esta minúscula prima, pues entonces este sería un punto doble. Y entonces, una vez resuelto el caso con la razón de positiva en vez de negativa, la figura que obtenemos, hallamos de ella su simétrica respecto al centro de inversión. Esa es la forma de resolver inversiones de razón negativa. Insisto que la razón es negativa porque cada punto original y transformado quedan a distinto lado respecto al centro de inversión. Y por eso este producto de este segmento por sería OA al cuadrado, evidentemente, pero tiene que ser negativo porque un factor es positivo y el otro es negativo. Bien, pues entonces, repito, tomamos la inversión como si fuera positiva, es decir, quiero hallar el inverso de este segmento en una inversión de centro O y razón tal que el punto A hace que coincida con A', en este caso minúscula. Este A' es un elemento auxiliar. Por tanto, la circunferencia de autoinversión sería esta, en ese supuesto, y ahora hallamos la inversa de una recta. En este caso, pues es una circunferencia que pasa por este punto, por este y por este, como ya venimos diciendo en casos anteriores. Lo hacemos discontinuo, puesto que no es un elemento definitivo del problema que vamos a hacer. Este segmento sí se pide hallar su inverso, pero este no es el inverso en la inversión que se nos pide. Es en una inversión auxiliar. Una vez que tenemos ya obtenido pues hallamos el simétrico para hallar, ahora ya lo ponemos en línea continua y este es el segmento original y su transformado va a ser una circunferencia simétrica de esta respecto al centro de inversión, por tanto de diámetro A'B'. Y entonces esta circunferencia ya de color rojo continuo, sería la figura inversa de este segmento de aquí. Por tanto, entonces la figura inversa de la figura pedida sería esta. Esto hasta el infinito por el sur, este arco de semicircunferencia y eso, digamos, hacia el norte. Y esa sería la figura inversa de la figura pedida. Podemos ver que cualquier punto que tomemos sobre la parte de la figura que se nos pide, por ejemplo tiene por inverso, uniendo el centro con el punto, hasta cortar al tramo inverso. De modo que este punto X de esta semirrecta, de este segmento, tiene por inverso a este X' de esta semicircunferencia. Y si tomamos aquí un punto Y de la semicircunferencia azul, tiene por inverso a este punto Y' de la recta. Observamos que, insisto, si este B le tengo aquí en B', a medida que me muevo hacia acá, acercándome hacia O, en este caso, desde B' me voy alejando de B' y yéndome hacia el infinito, que sería el punto inverso del punto O. Hallar la inversa de una circunferencia de 2 centímetros de radio, distando el centro de inversión del de la circunferencia 4 centímetros, y siendo la razón de inversión K igual a menos 25. Bien, tenemos una circunferencia de un determinado radio y un centro de inversión O. En una inversión de razón K igual a menos 25. Sabemos que los números negativos no tienen raíz cuadrada, por tanto, no podemos resolver el problema hallando la circunferencia de autoinversión o de puntos dobles. En estos casos, como la razón es negativa, igual que en el anterior, recordamos que se resuelve el caso como si fuera positiva, y una vez que hemos resuelto el caso, lo que hacemos es hallar la figura simétrica de la obtenida como inversa respecto al centro de inversión. Por tanto, si la K es menos 25, tomamos el caso como si fuera K igual a 25, por tanto, una circunferencia de radio 5.
Y ahora hallamos la circunferencia, la inversa de esta circunferencia. Vemos que no pasa por el centro de inversión. Si pasara, la inversa es una recta, pero al no pasar, la inversa es otra circunferencia, que pasa por este punto que es doble, por este punto que es doble, y o bien por el inverso de este, o por el inverso de este diámetro prolongado. Nosotros, en los casos en que no corta, y por tanto no nos podemos aprovechar de estos dos puntos dobles, lo que hacemos es hallar el inverso de este punto y el inverso del extremo de ese diámetro, y esos dos puntos definen el diámetro de la circunferencia inversa. En este caso nos aprovechamos de que este punto y este son dobles. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser tomar esos dos puntos dobles y ahora hallar el inverso de este punto. Para ello levantamos la perpendicular y en el punto de corte con la circunferencia de puntos dobles hacemos la tangente a la circunferencia, que es perpendicular a ese radio. Esa tangente prolongada corta a la prolongación de esta recta que une el centro de inversión con el punto cuyo inverso quiero hallar, y se cortarán en un punto que le vamos a llamar x', que es este x' es el inverso de x. Por tanto, la circunferencia que pasa por x', por este y por este, es la circunferencia inversa de esta que nos dan. Insisto, al no pasar por el centro de inversión. Y repito, si esta no hubiera cortado en dos puntos, es decir, si fuera exterior o interior, me da igual, hallaríamos el inverso de x, que es x', y el inverso de este otro, y que le podemos llamar y entonces el segmento x', y' es el diámetro de la circunferencia inversa. Por tanto, dibujamos en color discontinuo porque estamos aplicando una inversión, digamos, que no es la que nos corresponde, y hacerlo de esta manera nos sirve para recordarlo, y la figura inversa sería esta. Una vez hecho eso, lo que hacemos es simplemente hallar la simétrica de esta circunferencia respecto al centro de inversión. Y entonces ahora la tenemos aquí. Ahora ya esta la convertimos en continua, porque es la figura original, y esta, que es la simétrica, la convertimos en continua, y esa sería la transformada. Y esta sería la figura pedida en el enunciado. Esta es una circunferencia auxiliar. Hemos tomado el caso de inversión positiva, y resolvemos el caso, y la figura obtenida hallamos su simétrica respecto a esto. Es decir, tomaríamos el centro aquí donde cayera, y hallando su simétrico respecto a O, lo tendríamos aquí, y ya con el mismo radio la dibujaríamos. Y esa sería la figura inversa, en este caso, de la circunferencia dada en una inversión de centro O y razón K igual a menos 25. Los vértices de un triángulo son los centros de tres circunferencias exteriores entre sí. Hallar los centros de las posibles homotecias que transforman unas en otras, y hacer lo mismo con los centros de las inversiones que transforman unas en otras. ¿Existe alguna relación geométrica entre estos puntos? Bien, pues nosotros partimos de tres circunferencias y entonces sabemos que el centro de la homotecia que transforma una en otra es el punto de corte de la recta que une los centros con una de las tangentes comunes. Por ejemplo, la tangente común exterior e interior. Entonces, nosotros hacemos la tangente común exterior a estas dos y la tangente común interior. Y se cortan en este punto, y esta, si la prolongamos, pues se cortará por aquí en otro punto. Ese punto es el centro que relaciona esta con esta mediante una homotecia. Pero también mediante una inversión, y ya aprovechamos para responder a las dos preguntas, porque sabemos que la inversa de una circunferencia que no pasa por el centro es otra circunferencia. Entonces, estas circunferencias, además de ser homotéticas, son inversas. Luego comentaremos un detalle. Y este sería el centro de la razón, el centro de la homotecia de razón negativa, y este es el centro también de la inversión de razón negativa, que hace que esta se transforme en esta y viceversa. Repetimos el proceso con otra pareja de circunferencias. Esta sería la tangente común exterior, que corta a la prolongación de la línea de centros en el centro de homotecia que relaciona esta de aquí con esta. Y también este es el centro de inversión que relaciona esta con esta. Y si hacemos la tangente común interior, que sería esta, tendríamos este punto, el de corte de la tangente interior con la línea de centros, que sería el centro de la homotecia y de la inversión que con razones negativas transforman una en otra. Repitiendo el proceso para la tercera pareja, tendremos el otro centro, tanto de la razón positiva como de la razón negativa. Existe el llamado teorema de las tres homotecias, que dice que el producto de dos homotecias es otra homotecia cuyo centro se encuentra en la línea de centros y cuya razón de homotecia es el producto de las razones de homotecia de las dos homotecias producto. Estos 6 puntos que tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son los 6 centros de homotecia y de inversión. Bueno, pues están alineados 3 a 3. De modo que si unimos estos dos en color azul, veremos que su prolongación pasa por el tercero. Si unimos estos dos en color rojo, mediante una línea de color rojo, prolongando pasará por este tercero
Y si unimos estos dos mediante una línea de color verde, estos dos mediante línea, vemos que pasa por aquí. Y nos quedaría un cuarto eje, que sería unir estos dos mediante color negro oscuro y prolongar, y tendríamos aquí el cuarto centro. Y estos son los cuatro centros. Aquí hay una cosa importante, y es que esta circunferencia, vamos a coger una pareja cualquiera de ellas. Vamos a marcar aquí los puntos de tangencia que puede ser de interés. Este sería un punto de tangencia y este sería otro punto de tangencia. Bien, pues vamos a ver. Entre estas dos, vamos a fijarnos en una razón de homotecia positiva. Este sería el centro de esa homotecia que liga esta con esta. Se recomienda ver el capítulo de homotecia. En homotecia las figuras homotéticas son semejantes, es decir, que esta porción de esta circunferencia es homotética de esta, y esta otra de aquí, de la parte derecha, es homotética de esta. Claro, decíamos que este también es el centro de inversión, que relaciona esta con esta. ¿Por qué? Porque estas dos, además de ser homotéticas, son inversas. Pero entonces pensaremos, ¿pero es que es lo mismo una homotecia que una inversión? No. ¿Por qué? Porque la homotética de esta parte es esta de aquí, y la complementaria la otra. Sin embargo, en inversión, la inversa de esta parte es la de fuera, y la inversa de la de fuera es la de dentro. Es decir, que desde los puntos de tangencia se establecen dos zonas, la que viene hacia acá, que corresponde a esta en homotecia, y esta, transformada por inversión, se convierte en esta. Luego entonces, esta sería la explicación. Igual ocurriría cuando la razón es negativa. Se recuerda que nosotros podemos hallar la inversa de esta circunferencia, bien por el método que hemos explicado en problemas anteriores. Como vemos, esta circunferencia no pasa por el centro de inversión. Podemos hallar la inversa de esta circunferencia simplemente aplicando una expresión. Es aplicar a esa circunferencia una homotecia cuya razón, la razón de inversión es la razón de homotecia dividida por la potencia de este punto respecto a esta circunferencia. Si tomamos como razón de inversión ese cociente, este centro de inversión, y razón de inversión o potencia de inversión, el cociente entre la razón de homotecia que las liga y dividido por la potencia de este punto respecto a la circunferencia de partida, ese cociente da un valor numérico que es la razón o potencia de inversión que transforma esta en esta. Remitimos a nuestras publicaciones para ver la demostración. Entonces, por eso es por lo que esta es homotética, tiene por homotética esta, pero al no ser la homotecia y la inversión dos definiciones idénticas, evidentemente son muy distintas, pues sabemos que una parte, la homotecia conserva la semejanza, luego este arco hacia adentro tiene por inverso a este arco, por homotético, perdón, a este arco hacia adentro, pero tiene por inverso este arco hacia adentro, tiene por inverso a este arco hacia afuera. Esto lo que significaría es que si trazáramos aquí una secante, vamos a hacerlo con una línea de ejes, por ejemplo. Hacemos aquí una secante, y entonces, por ejemplo, a este punto le llamamos A. A este primer punto de corte le vamos a llamar A. Y a este punto vamos a llamarle A mayúscula. Y entonces el A mayúscula es el homotético del A. Pero a este otro le vamos a llamar A' minúscula. Y ese A' minúscula sería el inverso de A. Y entonces se cumpliría que si es por homotecia, que OA mayúscula partido por OA minúscula, eso sería, siendo O este punto, claro, eso sería, vamos a poner la letra O, pues para que no haya duda, o sea que aquí tendríamos la letra O. Se cumpliría que OA mayúscula dividido entre OA minúscula, eso es la razón de homotecia, K. Pero OA minúscula por OA' minúscula multiplicado, eso sería una K', que es la razón de inversión. Por eso este punto tiene por inverso a este y este punto tiene por homotético a este. Esto lo hemos hecho con homotecias positivas, dado que el centro queda separado aparte de estas dos, pero también se puede razonar con homotecias negativas.